¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa Hablemos Claro. En este caso ya comenzando a hablar de un tema del cual debemos conocer, informarnos, y es la Carta Orgánica Municipal propia, la Carta Magna de la ciudad, que va a motivar, convocar a convencionales para trabajar en esto, para delinear los aspectos que va a tener, y qué mejor que invitar a dos de los actuales concejales de la ciudad, al doctor Simón Soldano. Bienvenido, gracias por estar. Buen día, muchas gracias. Y también a la doctora Mariana Ispizua, bienvenida. Muchas gracias, muy gracias por la invitación. Bueno, le decimos, ¿no? Es algo trascendental esto para la ciudad, Mariana, ¿no? Tener la Carta Magna propia. Así es, bueno, la Carta Orgánica es la ley suprema de la ciudad, como para hacer un parangón, sería como el preámbulo que nosotros tenemos en la Constitución Nacional. Eso sería la Carta Orgánica Municipal, ¿no es cierto? Tener una normativa que establezca cuáles son los derechos, los deberes, las obligaciones de los ciudadanos y cómo es la división política de gobierno para la ciudad, que puede ser, ya sea el formato que nosotros tenemos actualmente, que es el de intendente, concejales y tribunos de cuenta, o también puede ser la de los gobiernos en comisión. Se tardó mucho en tomar esta decisión, digo, porque hay una ciudad, en la vecina Colonia Carolla, que es más chica, si decimos por el número de habitantes, y ya tienen su Carta Magna, ¿no? Bueno, la posibilidad de tener carta orgánica es para todos aquellos municipios que tienen más de 10.000 habitantes. Bien. Si no se tiene carta orgánica, existe la ley 8102 de la provincia de Córdoba, que es la que establece todo el funcionamiento del municipio. Es una ley que, a mi criterio, la 8102 es una ley que es muy sabia, que si bien es chica, escueta, pero tiene todos los elementos necesarios para realizar un buen gobierno, o sea, con todos los permisos y todos los límites necesarios para realizar un buen gobierno. Por eso yo siempre sostuve que al momento de sentarse a debatir sobre una carta orgánica, es necesario que quienes se sienten a trabajar en ello sean personas que sean conocedoras de la ciudad, conocedoras del derecho, para que realmente la carta orgánica sea superadora a la ley 8102 y no que venga a poner trabas o impedimentos o declaraciones de derechos que sabemos que no van a ser nunca posibles llevarlos a la práctica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, como bien referís vos, en la ciudad de Colonia Carolla, que hubo que modificarlas varias veces, y en muchas otras localidades donde también han tenido serias dificultades con motivo de las cartas orgánicas. Entonces, insisto, el 8102 tiene todo lo necesario para realizar un buen gobierno y tiene los controles necesarios. Entonces, si nos sentamos a hablar de carta orgánica, tiene que ser superadora a la ley 8102. Bien, ¿compartís esto, Simón? Sí, coincidimos en ese aspecto con Mariana. La verdad es que en la provincia de Córdoba la ley 8102 es una ley muy buena en materia de derecho comparado, en lo que son leyes que rigen a municipios en otras provincias de la República Argentina. La de Córdoba se dice que es una de las mejores. Y es cierto, es como decía Mariana, es más que suficiente para poder gobernar una ciudad como la nuestra, con lo cual hablar de si es temprano o tarde dictarnos nuestra propia carta orgánica es relativo, ¿no? Porque como les decía bien Mariana, depende de hacer un análisis exhaustivo y no caer en el afán de querer hacer nuestra propia carta orgánica, entre comillas, para darnos el gusto o para sentirnos una ciudad más importante, y por ahí correr el riesgo de cometer algunos errores y luego vernos encapsulados en eso y tener que recurrir a reformar la carta orgánica, ¿no? Entonces, insisto, requiere un análisis exhaustivo, hacerlo con tiempo, madurarlo bien, masticarlo bien al tema y recién entonces largar nuestra propia carta orgánica. Un poco de la mano de esto también es que en la convocatoria que se ha efectuado para convencionales constituyentes... Recordemos, esto va a ser en la misma fecha de las PASO. Así es, sí, como lo anticipamos cuando se decretó la necesidad... de las generales, Bien, el 22 de octubre. 22 de octubre, ¿no? Sí. Como lo anticipamos cuando se decretó la necesidad del llamado a convencionales constituyentes, desde un primer momento se dijo que la idea era
pegar esta elección, porque es ni más ni menos que una elección de convencionales constituyentes, a alguna elección, ya sea provincial o municipal, para evitar el desgaste económico, logístico que implica paralizar la ciudad un domingo para esa elección. Entonces, a esos fines es que hemos adherido, nos hemos acogido a una ley nacional, 15.000, no quiero dar mal el número, que es una ley es un régimen de simultaneidad electoral, que nos permite a nosotros, en este caso como municipio, pegarnos a las elecciones nacionales generales, hemos elegido nosotros en este caso las generales, para efectuar allí la elección de nuestros convencionales y no tener que hacer una quinta o eventualmente sexta elección en este año electoral, con todo lo que implica, insisto, y con el cansancio que ya la gente tiene de toda la cuestión política y electoral. Bueno, como te decía, se ha previsto precisamente en todo lo que es la convocatoria y la normativa local que va a regir el funcionamiento de la Convención Constituyente, un plazo previo a sesionar ordinariamente, precisamente para poder definir sobre qué puntos se van a trabajar y no excedernos por ahí, como decíamos recién, en una ansiedad de querer hacer algo totalmente novedoso y terminar haciendo algo que no nos sirva o que nos perjudique como ciudad. En ese sentido, se establece que luego de que estén proclamados los convencionales constituyentes que sean electos, a los 30 días recién va a comenzar a funcionar la convención constituyente y va a comenzar a sesionar de manera preparatoria durante 60 días. Luego va a comenzar el periodo ordinario de sesiones, que va a ser de 120 días y que a su vez va a poder ser prorrogable por el Consejo Deliberante por mayor tiempo que no está definido. Con lo cual, que quiero dejar en claro, que sea de antemano previsto esta necesidad de que sea un proceso pensado, que no sea arrebatado, que no se hagan las cosas a la apurada y con ansiedad, insisto, de querer ser una ciudad, tenemos nuestra propia carta orgánica. No, la idea es hacerlo lo mejor posible y, como decía Mariana, muy ambiciosamente ver si podemos superar a la famosa 8102, pero superar en un sentido no generalista, sino concretamente de nuestra realidad local. Hay una pregunta que me llega cuando estamos hablando de este tema. ¿Compromiso Ciudadano va a tener sus candidatos y la actual gestión municipal va a tener los propios? ¿Cómo van a encarar eso, Mariana? Bueno, hemos estado haciendo, como bien se sabe, en las elecciones pasadas de intendentes, hicimos una alianza, conformamos Juntos por el Cambio, y bueno, estamos ahora comenzando las conversaciones para ver si es posible generar de igual modo una lista de unidad donde Juntos por el Cambio se presente con una lista única en estas elecciones preconvencionales constituyentes. ¿Cuántos serían en total convencionales? Es el doble de la cantidad de concejales, por lo tanto son 18 más 9 suplentes. ¿Qué requisitos debe tener un vecino común? ¿Puede ser convencional? Sí, los requisitos son exactamente los mismos que para ser concejal, con lo cual básicamente cualquier vecino podría ser convencional constituyente. La única diferencia con los requisitos para ser concejal que establece la ley 8102 precisamente es que en este caso, en el ítem que establece que una incompatibilidad es la de estar ejerciendo un cargo político, esa incompatibilidad se limita solamente a intendente y secretarios del departamento ejecutivo, con lo cual nosotros como concejales sí podríamos ser convencionales constituyentes. Bien, esto obviamente que es un proceso y una etapa más que importante, ¿no?, para la ciudad. Y claro que sí, porque bueno, si bien es cierto que Jesús María ya tiene antecedentes de participación ciudadana, donde las distintas áreas sociales, las fuerzas vivas de la ciudad se han sentado a debatir sobre. Recordemos en la época del intendente Marcelino Gatica, donde se armó una mesa, que no recuerdo bien el nombre, cómo se llamaba, pero donde se empezó a hablar sobre el bicentenario era. Donde ya un grupo de vecinos de distintos sectores comenzaron a pensar en la forma de ciudad. Luego, durante la gestión de Gabriel Frisa, y se continuó en el periodo en el que estuve yo, también Jesús María proyecta, y ahora con la intendencia de Luis Picat, ¿cómo se llama ahora? Jesús María de todo, no. Más ciudadanos. Bueno, son todos programas, digamos, que han seguido un mismo hilo conductor, donde los vecinos de distintas áreas se
se sientan a pensar cuál es la ciudad que quieren de acá a 30 años. Creo que todo ese bagaje, todos esos elementos o archivos que se han ido trabajando van a ser un material de insumo importante para las personas que resulten finalmente electas y que van a marcar un rumbo para que, como dijimos recién, a lo que ya establece la 8102, enriquecerla desde ese punto de vista, es decir, orientándola hacia una ciudad productora de servicios, con una ciudad turística, una ciudad abierta, como bien centro realmente de la puerta del norte cordobés. Bien, los invito a hacer una pequeña pausa. Volvemos en instantes nada más. Estamos hablando sobre lo que va a ser la elección de convencionales constituyentes para la Carta Magna local, que bueno, seguramente tendrá sus frutos ya el próximo año. Vamos a hablar de esto, hacemos una pausa y volvemos. Córdoba no se detiene, Córdoba sigue avanzando. Quedó definitivamente habilitada la ruta provincial E52, en el tramo que une las localidades de La Para y La Tordilla. La obra incluye la construcción de un puente y 23 kilómetros de nuevo pavimento que permiten la vinculación definitiva de las rutas 17 y 19. El gobernador Juan Schiaretti inauguró esta obra que complementa la anterior pavimentación del tramo La Tordilla a Arroyito y conecta las rutas de salida de la producción agropecuaria hacia el norte argentino y los puertos de Santa Fe y Buenos Aires. Seguimos trabajando para que la provincia tenga mejores rutas para transportar lo que produce y generar más puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Chicotti Casa de Carnes. Carne de ternera, pollos, cerdos, cabritos, corderos, quesos. Elaboración artesanal de embutidos. Los mejores vinos, conservas y dulces caseros. Chicotti Casa de Carnes. La mejor calidad, al mejor precio. Ameguino y Juan B. Justo, teléfono 60 63 48. Chicotti Casa de Carnes. Sabemos de carne. En Colonia Carolla estamos construyendo la red domiciliaria de cloacas para 600 familias de los barrios San Nicolás, San Francisco de Asís y un sector del Lote 15. Son obras históricas, son obras para toda la vida. Con el esfuerzo de todos, Colonia Carolla no para y el progreso sigue. Estamos aquí en barrio Las Vertientes. Como ustedes ven, hemos reemplazado las luces sodio por luces LEDs. Estoy muy agradecida, podemos caminar tranquilos. A esto se sumaron los barrios del Parque Suizo, Italia y también las represas. Cuando bajaba por mi calle me encuentro con que ¡wow! Todo iluminado y fue fantástico realmente. Reemplazar estas luces nos ahorra dinero para los impuestos que ustedes pagan y también disminuimos el impacto en la huella de carbono en lo que es la materia ambiental. Impacta en mayor seguridad, mejor luminosidad y por supuesto bajar los costos de energía. Seguiremos avanzando hacia el este de la ciudad. Que sigamos creciendo poquito a poquito, realmente es un orgullo vivir acá en Jesús María. La Sociedad Rural de Jesús María cumple 75 años. Más de 65.000 cabezas en remate por año. Más de 5.000 personas capacitadas en nuestro instituto. Más de 300 personas consiguieron trabajo este año junto a nuestra bolsa de empleo. Más de 600.000 plantines en producción. 75 años acompañándote. Sumamos una nueva reserva hídrica natural. Adquirimos casi 10 hectáreas de monte autóctono para las futuras generaciones. El agua es un recurso agotable que debemos cuidar entre todos. Desde el Estado municipal aseguramos la protección de nuestros recursos naturales para las generaciones venideras.
Así garantizamos uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Sinzacate crece junto a su gente. Volvemos y en este caso decimos, ¿no? Es importante la participación también del vecino que vaya a votar. Digo, lo planteo esto teniendo en cuenta y considerando la baja participación en comparación de otras elecciones de años anteriores en la provincia de Córdoba, en el país, ¿no? Va a ser importante que la gente vaya y vote. Así es, en general, lamentablemente, viene habiendo una merma en la participación de la ciudadanía, en general, perdón por reiterarlo, ¿no? A nivel provincial, a nivel municipal se ha notado. Es comprensible, pero la verdad es que, bueno, aprovechemos este espacio para comunicarle a la gente que participe en esta elección, que sea consciente de esto que le estábamos comentando, de la trascendencia de tener nuestra propia carta orgánica, de la importancia de que participen. Y cuando decimos participar, no solamente es participar siendo un miembro que forma parte de la lista y eventualmente un convencional constituyente, sino desde ir a poner el voto y elegir a los convencionales constituyentes hasta participar en todos estos mecanismos que comentaba recién Mariana, ¿no? De más ciudadanos y demás, que es donde precisamente la gente va aportando su mirada sobre la ciudad, su mirada actual y su mirada a futuro, ¿no es cierto? Que es lo que va a enriquecer a esta convención para poder sacar de allí esas ideas y plasmarlas en esta norma fundamental que es la Carta Orgánica, ¿no? Así que sí, tratar de difundir lo mayor posible y generar conciencia y que la gente el día de las elecciones generales, que esperamos que haya más participación de lo que se ha dado en las municipales y en las provinciales, quizá porque hay un gran interés por parte de la gente en todo lo que tiene que ver con las cuestiones más de fondo que corresponden al gobierno nacional, ¿no? La economía y todo lo que vivimos a diario. Espero que haya mayor participación, entonces bueno, aprovechar que ese mismo día se van a elegir los convencionales constituyentes, a la brevedad se va a estar determinando cómo va a ser la forma, si va a ser con una boleta única, si va a ir dentro del mismo sobre. Va a ser sencillo, pero todavía no está determinado cómo va a ser, porque en eso dependemos de la Junta Electoral Nacional, con quien hay que definir esos detalles. Pero bueno, insisto, tomarse el trabajo de averiguar, de participar, de ver quiénes son los candidatos, aquellos que consideren que pueden ser convencionales constituyentes, también acercarse, ¿no es cierto?, aportar lo suyo para armar la lista y bueno, elegir a los convencionales y seguir de cerca el procedimiento, porque realmente es muy importante. ¿El convencional va a cobrar algo, Mariana? No, es ad honorem la participación de los convencionales constituyentes, pero bueno, creo que es un gran honor para la persona participar en un proceso tan importante como esto, que va a marcar un hecho histórico en la ciudad, es decir, a partir de la conformación de nuestra propia Carta Orgánica, que como decimos, en la República Argentina, por nuestra conformación federal, la autonomía municipal viene dada ya por la Constitución Nacional, luego también está regulado en la Constitución de la provincia de Córdoba, pero bueno, los municipios tienen una autonomía y que es muy importante que nosotros podamos en nuestra Carta Orgánica volcar todos los preceptos, o sea, más allá de lo que jurídicamente nos marca, como decía, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, poder darle nuestra impronta a esta ley fundamental. Yo recién, cuando llegamos a la pausa, dije de que el próximo año tendremos ya nuestra carta. ¿Cuáles son los tiempos? Digo, se vota el 22 de octubre, la designación de cada uno de ellos, los 18. Así es. Y luego, me decías... Como había comentado recién, una vez que están proclamados los convencionales constituyentes, a los 30 días tiene que comenzar a funcionar la convención. Sesiona durante 60 días de manera preparatoria y automáticamente cumplidos los 60 días por otros 120 días más de manera ordinaria. Y ese plazo, a su vez, puede ser prorrogado por el Consejo Deliberante, que en este caso va a ser el Consejo Deliberante próximo, ¿no es cierto? Con lo cual, suponiendo que no haya una prórroga del plazo, para mediados del año que viene, 2024, ya tendría que estar lista nuestra propia Carta Orgánica. Decíamos recién de que se han dado casos en donde
la ley madre, esta carta orgánica, ha tenido que ser enmendada, ¿no? Corregida. ¿Eso lo hace directamente el Consejo Deliberante más adelante? No, siempre una vez que se dicta una carta orgánica, para poder reformarla es necesario también volver a convocar a convencionales constituyentes. Claro, en ese sentido, porque hay una diferencia, digamos, entre lo que es, esto quizás es muy técnico, ¿no? Pero el poder constituido y el poder constituyente. Nosotros como concejales, por ejemplo, el Consejo Deliberante es el poder constituido. El poder constituyente vendría a ser precisamente esta convención, que es la que tiene las facultades para dictarla a la Carta Orgánica y eventualmente también para reformarla. Que a su vez es un poder constituyente, en este caso derivado y de tercer grado, porque como les decía Mariana recién, nosotros vivimos en un sistema de federalismo, ¿no es cierto?, en donde tenemos 3 esferas, la nacional, la provincial y la municipal. El poder constituyente de primer grado sería el nacional, el de segundo grado el provincial y el tercero el municipal. Y en virtud de esta autonomía municipal que nosotros tenemos reconocida por la Constitución Nacional, dentro de las distintas autonomías que tenemos es la institucional que nos permite tener este poder constituyente, con lo cual sí debería volverse a implementar una convención para poder... ¿Qué crees, Mariana, desde tu mirada como vecina, como concejal, como abogada? No debe faltar, si tuvieras que aportar algo, o si es que fueras, por ejemplo, electa para ser convencional constituyente, ¿qué crees que no debe faltar a Jesús María en la Carta Orgánica, más allá de los lineamientos generales que tiene el 8102? Bueno, creo que uno de los temas más importantes es la fecha de las elecciones, porque hoy por hoy los municipios que no tienen carta orgánica van pegados a las elecciones del gobierno de la provincia. Es decir, puede ser el mismo día que se convoca a elecciones de gobernador, 30 días antes o 30 días después. Con lo cual es un condicionante. Por eso me parece que una de las cuestiones más importantes es decir, justamente en virtud de esa autonomía municipal, poder elegir libremente tener determinada una fecha. Por ejemplo, el caso de la Colonia tiene un periodo, ventana, donde se puede establecer la fecha de las elecciones y no estar atados a lo que determine el gobierno de la provincia. Y por otro lado, desde mi punto de vista, también eso conlleva a que las elecciones se hacen a veces con mucho tiempo de anticipación, cuando todavía está faltando mucho tiempo de gobierno. Entonces, al intendente, las autoridades que están electas, se les va mermando es como si el último año de gobierno ya está abocado a las elecciones y no a terminar de gestionar. Entonces, bueno, me parece que es muy importante que libremente los jesúsmarienses puedan tener una fecha libre de toda otra atadura. ¿Tu opinión? Coincido plenamente con el tema de la fecha de la elección. El primer tema que tocamos siempre cuando se habla de este asunto de la Carta Orgánica. Y también, bueno, como les decía Mariana al principio, reflejar en nuestra Carta Orgánica ciertos principios o valores que por ahí no están previstos en la ley orgánica provincial, y que tienen que ver con nuestra realidad económica, geográfica, ¿no es cierto? Hablar, como decía recién Mariana, de las cuestiones del turismo, de las cuestiones de producción, fijar lineamientos en ese sentido. Y por otra parte también algo muy interesante que por supuesto hay que analizarlo muy delicadamente, es por ahí hablar de alguna profesionalización de algunos cargos públicos, porque como ustedes saben, todos los cargos públicos no requieren de no tener ninguna profesión ni ningún conocimiento específico. Por supuesto que cuando alguien va a elegir un secretario de Hacienda o Finanzas, va a elegir un economista, un contador, pero tranquilamente podría ser una persona que no tenga esos estudios. Entonces por ahí analizar la posibilidad también de que a ciertas funciones exigírseles cierto grado de profesionalización, siempre para mejorar precisamente el funcionamiento del municipio y no desde un punto de vista discriminatorio, si se quiere, ¿no? No quiero que se me malinterprete en este sentido. Actualmente el único funcionario que tiene que tener el título de abogado y además contar con
la autorización del Consejo Deliberante es la del asesor letrado. Exactamente. El resto de los funcionarios son elegidos directamente por el intendente y no requieren, como dice Simón, ningún otro requisito. Decíamos recién, alguno de ustedes lo dijo, que es un honor, o debería ser un honor para la persona que se postula como convencional constituyente, ser eso, ¿no? Candidato, y bueno, con la noble tarea que ello significa. ¿Le gustaría ser a ustedes? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sin duda. Sí. Aparte, a mí personalmente, todo lo que tiene que ver con el derecho público y el derecho político en general es algo que me apasiona, me gusta mucho más que el derecho privado, con lo cual, bueno, tener la oportunidad y el honor de ser convencional constituyente en mi ciudad sería algo muy bueno, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, sí, sin duda. Bien, Mariana. Sí, sin lugar a dudas que es un honor muy grande, pero bueno, hay que esperar a ver cómo se conforma la lista y ¿Hay fecha ya para que eso se dé? ¿Cuándo creen que se puede llegar a tener ya los nombres? No, bueno, primero tiene que convocar precisamente la Junta Electoral local. Esto bien. Que yo les comentaba recién de esta ley a la cual nos acogimos de simultaneidad. Es el paso previo a la convocatoria. Es el paso previo, eso ya está cumplido, ya está aprobado, lo hemos aprobado en el Consejo Deliberante por unanimidad. Ya ha sido notificado formalmente la Junta Electoral para que se aboque al asunto, con lo cual, bueno, la Junta Electoral tendrá que determinar un cronograma con las fechas para precisamente, bueno, presentación de los partidos o alianzas que estén en condiciones de hacerlo, que presenten sus listas y demás. Un procedimiento muy similar, digamos, al de cualquier otra elección para autoridades municipales. Se presentan las listas, se ven que cumplan con los requisitos, etcétera, se proclaman y una vez que estén proclamados, bueno, ahí ya se le remiten esas actuaciones a la Junta Electoral Nacional para que ésta disponga todo lo que tiene que ver con el escrutinio. Una vez celebrado el escrutinio, la Junta Electoral Nacional remite nuevamente, digamos, para este lado a la Junta Electoral Local, quien se va a encargar ya, en definitiva, de proclamar a aquellos ciudadanos que hayan sido electos como convencional constituyente. Con lo cual, bueno, estimo que dentro de los próximos 30 días seguramente ya estará convocándose para comenzar a presentar la papelería necesaria. El cronograma, digamos, como en toda elección, para la presentación de listas y demás requisitos. Bien, yo les quiero agradecer que hayan venido, que hayamos empezado a abordar esto, que tiene que ser, más allá de la charla en un café, un tema en el cual cada vecino debe comprometerse por la importancia que tiene para nuestra ciudad, para Jesús María. ¿Algo que quieras agregar, Mariana, en torno a esto? No, reforzar lo que vos habías dicho recién en cuanto a la participación, que creo que es muy importante reforzar esto. O sea, en las últimas elecciones en todo el país se ha venido viendo que día a día va como mermando el interés de la ciudadanía, y yo creo que los insto a eso, a que participen mínimamente votando. Lo ideal sería que cada vez más gente se interese por la política, que participe de los partidos políticos, que participe como candidatos, pero bueno, si a algunos no les gusta, no quieren, no pueden, pero sí muy importante, por lo menos que expresen su voluntad a través del voto popular, que es uno de los elementos más preciados de la democracia, que a este país le costó tanto sostener y mantener, y que bueno, que ya llevamos más de 40 años, así que bueno, creo que eso hay que celebrarlo justamente votando. Simón. Eso mismo, totalmente de acuerdo con lo que dijo Mariana, y de paso, bueno, agradecerte a vos precisamente por el espacio para que esto se difunda, precisamente por lo que acaba de decir Mariana y por lo que veníamos hablando, así que gracias a vos, Carlos. Gracias por haber venido, la doctora Mariana Ispizua, el doctor Simón Soldano, ambos concejales de la ciudad de Jesús María. Estamos hablando sobre lo que va a ser la elección de convencionales constituyentes previsto ya o en carrera para el corto plazo y para lo que va a ser la elección de ellos en octubre de este año. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.